Confesar nuestros pecados a Dios es una práctica que no deberíamos pasar por alto. Esto es crucial para poder recibir el perdón de Dios. Hoy, más que compartir una palabra, analizar un versículo, me gustaría leer un salmo, el Salmo 32 que escribe David. Esto luego después de que Natán lo confrontara acerca de su pecado y él se arrepintiera y recibiera ese perdón de parte de Dios. Sabemos que David no solamente cometió adulterio, sino que cometió también asesinato al mandar matar al que era el esposo de Betsabé, a Urías. Pero luego de todo esto y del confrontamiento, David recibe el perdón y escribe este salmo que me parece un salmo bastante hermoso. Estoy seguro que al analizar este salmo detenidamente nos vamos a dar cuenta de la importancia que tiene el hecho de confesar un pecado a Dios. El hecho de no ocultarlo, sino de presentarnos delante de Él tal cual somos, mostrándole nuestro error. Cuando confesamos el pecado, eso trae libertad, y en este salmo eso es lo que está expresando David. Este salmo tiene como título la dicha del perdón. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debo andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo, todos vosotros los rectos de corazón. Este salmo me parece precioso, porque en el primer versículo David dice lo afortunado que es, lo bienaventurado que es él al momento de recibir el perdón de parte de Dios. Y en el versículo 5 él dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Estamos encontrando un David que no esconde para nada, o sea, él no quiere ocultar más lo que hizo, pero en medio de ese error, él se goza porque entiende que ha recibido algo grande de parte de Dios. Y David, a pesar del pecado que cometió, él comprende que a través de ese perdón, él es santo. Por eso dice en el versículo 6, por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en las inundaciones de muchas aguas no llegarán hasta él. David, a pesar de su pecado, entendía que él era santo delante de Dios. Y esto lo ratifica en el versículo 7, donde dice que Dios es su refugio y es el que lo guarda en el tiempo de angustia. O sea, a pesar del pecado, a pesar de la falta, él entendía que él en Dios, gracias a recibir el perdón por parte de Dios, él era santo sin importar qué hubiera hecho. Y lo más tremendo es que David cierra este salmo de una manera magistral. El versículo 11 dice, alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. En nuestra mentalidad humana podemos pensar que aquel recto de corazón es aquel que nunca se equivoca, que nunca hace nada incorrecto. Pero aquí David nos deja ver que aquel recto de corazón verdaderamente es el que ha fallado, pero se arrepiente y tiene la capacidad de pedirle perdón a Dios, y es santificado gracias al perdón que Dios le da, siendo una persona santa que, aunque falló, por el perdón que Dios le ha dado, es santo, es puro, es recto de corazón, y por lo tanto el Señor es el que lo va a guardar. Y cuando recibimos ese perdón de parte de Dios, solamente nos queda hacer algo, y es alegrarnos. ¿Por qué? Porque ya somos justos gracias al perdón de Dios. Y este salmo nos habla y nos refleja todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Si David pudo ser perdonado y no murió a causa de lo que hizo, fue única y exclusivamente porque había un Jesús que muchos años después iba a venir y iba a pagar por esos pecados que David había cometido. Si nosotros ahora somos rectos de corazón delante de Dios, es a través de Cristo, porque el Padre nos ve a través del sacrificio de Jesús. Así que sin importar cuál sea tu pecado, no te veas en la condición de pecador, sino en la condición de santo, de justo, de aquella persona que ya ha sido limpiado a través de la sangre de Cristo y ha recibido el perdón del Padre. Así que mírate como el Padre te ve. Esa es la invitación hoy. Confiesa tu pecado y recibe esa santidad, esa posición santa de justicia, esa posición que deberías tener
tener como un hijo amado de Dios, porque recuerda que por tu pecado ya se pagó un alto precio. Mi oración el día de hoy es para que Dios te ayude a confesar ese pecado, para que puedas ser sincero delante de Él, porque solamente así vas a recibir ese perdón de parte de Dios. Sin lugar a dudas, Él tiene una palabra todos los días para cada uno de nosotros.